Estoy aquí con todo, perdón. Vamos a comenzar nuestra sesión de la hora de oro. Hoy nos toca las leyes del éxito. Lee conmigo las leyes del éxito. Así que vamos a darle, vamos a interpretar el capítulo. Y recuerden que hoy comenzamos con uno nuevo, que es la 9ª lección después de más de 4 meses que llevamos leyendo este libro. Ha sido fantástico y les agradezco su paciencia. Sin lugar a dudas ha sido una travesía muy padre el poder estar compartiendo este conocimiento, sobre todo interpretarlo a una forma de nuestro contexto. Es nuestro contexto simplemente y creo que nos puede apoyar bastante. Bueno, en este caso vamos a ver el hábito de hacer más de aquello por lo que te pagan. Puedes hacerlo si crees que puedes. Así que vamos a comenzar, ¿ok? Etiqueten a las personas que creen les puede apoyar esto. Hay mucha gente que, sin lugar a dudas, estas transmisiones les ha ayudado bastante. Me escribe mucha gente en privado. Y cada vez estamos llegando más lejos, así estamos ayudando a más personas. Vamos a darle con todo, ¿ok? Buenos días, María, Virginia, Jessie, Monse, Wendy. Buenos días Lili. Vámonos con todo, ¿sale? Recuerden, 9ª lección. El hábito de hacer más de aquello para lo que te pagan. La anterior, ¿cuál fue? Recuerden cuál fue, el autocontrol. ¿Sale? Bueno, vámonos con la que sigue. Comienzo. Podría parecer que empezar con un comentario sobre el amor es alejarnos del tema de la lección. Pero si te reservas tu opinión hasta el final, quizá estés de acuerdo en que el tema del amor no podía omitirse sin afectar al valor de esta lección. La palabra amor se utiliza aquí en un sentido universal. Son muchos los objetos, motivos y personas que despiertan nuestra naturaleza amorosa. Algunos trabajos no nos agradan, otros nos gustan moderadamente y bajo determinadas condiciones. Puede haber un trabajo que verdaderamente amemos. Los grandes artistas, por ejemplo, suelen amar su trabajo. Por otro lado, normalmente al jornalero no solo no le gusta su trabajo, sino que posiblemente lo detesta. Rara vez nos gusta aquello que hacemos únicamente para ganarnos la vida. Lo más habitual es que nos desagrade e incluso que lo odiemos. Cuando una persona se dedica a algo que le encanta, puede trabajar durante largos periodos sin llegar a fatigarse, mientras que el trabajo no le gusta o que detesta, le produce fatiga con mucha rapidez. Por lo tanto, la resistencia de una persona depende en primer lugar de la medida en que le gusta, disgusta o bien ama lo que hace. Fantástico. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que debemos hacer lo que más nos gusta? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado decir que trabajemos en nuestras pasiones? Que en el momento en el que tú haces lo que te apasiona, sentirás que nunca estás trabajando. Una vez la esposa de Thomas Alva Edison le dijo: Tommy, deberías de tomarte un día libre. Por favor, hazlo por mí. Haz esto por mí. Tómate un día libre o haz algo que te guste mucho. Tómate un día y haz algo que te guste mucho, ¿vale? Eso fue lo que una vez la esposa de Thomas Alva Edison le dijo a él. Y es que Thomas Alva Edison todo el tiempo se la pasaba en su despacho, que era como un tipo laboratorio, donde hacía todos sus experimentos y donde empezó a desarrollar sus patentes. Y efectivamente, en ese preciso lugar, la esposa de Thomas Alva Edison le dijo eso. Y en aquel momento Thomas Alva Edison la vio, la escuchó, asintió con su cabeza y le dijo: sí, está bien. Y al día siguiente, ¿qué crees? Por muy temprano, era muy temprano, y la esposa de Thomas Alva Edison bajó al despacho, a este laboratorio, y encontró a Thomas Alva Edison trabajando. Y le dijo furiosamente: ¿no que te ibas a tomar un día más? ¿No que te ibas a tomar un día para descansar y hacer lo que más te gustaba? Y Thomas Alva Edison le respondió: es que esto es lo que más me gusta. Esto es lo que más me gusta. Y creo firmemente que
Cuando tú trabajas en lo que más te gusta o en algo que en verdad te apasiona, te llena, sentirás que nunca, pero nunca trabajarás. De verdad sentirás que nunca trabajarás. Si yo te cuento un poco acerca de mí, yo a lo largo de este transcurso, de este extraordinario proyecto de vida que llevo, nunca he sentido que he trabajado. Nunca he sentido, a pesar de que trabajé todos los días. Literal, todos los días trabajo. Las personas que son muy cercanas a mí saben que yo nunca me he tomado un solo día. Nunca. Desde que inicié, nunca me he tomado un solo día. ¿Sale? Así que, ¿qué puedes hacer de tal manera que lo que hagas te llene tanto como para que todos los días crezcas debido a que lo que estás haciendo te está apasionando? Con un deportista, un artista, una persona que todos los días entrena, todos los días pinta, todos los días toca el piano, todos los días practica, ¿por qué lo hace? ¿Y por qué se vuelve un maestro? Recuerda que tú, para volverte extraordinariamente bueno en algo, requieres 10,000 horas de práctica. Yo te puedo decir que apenas estoy cumpliendo 10,000 horas de práctica en el desarrollo personal, más todavía no llevo 10,000 horas de práctica en las redes de mercadeo. Fíjate bien, si tú multiplicas, supongamos que en promedio trabajaras a lo largo del día, supongamos en tu pasión, supongamos que trabajaras 8 horas al día en tu pasión, consistentemente. Por eso pongo un promedio de 8. Yo sé que a veces vas a trabajar 14, otras 10, otras 6, etc. Yo trabajo en promedio de 10 a 14 horas, ¿ok? Entonces, pero vamos a suponer que 8. Si tú multiplicas 8 por 7, ¿ok? Son 56. 56 horas a la semana por 52 semanas son 2,912, ¿ok? Son 2,912. 2,912 horas. ¿Tú requieres cuántas? 10,000. Por lo tanto, ¿cuántos años requieres? ¿Cuántos años requieres? ¿Sale? Requieres aproximadamente 5 años para tú poder ser un maestro, ¿cierto? En algo. Así que ponte a pensar, ¿cuánto tiempo llevas tú ejecutando en tu emprendimiento, en tu pasión, en lo que más te gusta? Cuando tú ves un partido de tenis, vas a darte cuenta que el nivel que están jugando los tenistas, un Roger Federer, un Novak Djokovic, un Rafael Nadal, un Tsitsipas, todos los chavos, todos los tenistas tienen casi un mismo nivel. O sea, es increíble cómo ahorita los chavos de 19 años, de 21 años, 22 años, le están ganando a Roger Federer o a un Rafa Nadal, o Rafa Nadal todavía se sigue defendiendo ante los chavos de 21 años, Roger Federer a sus 38 años se sigue defendiendo. ¿Cómo le hacen? A ese nivel llevan muchos años de práctica, ya son unos maestros, son maestros en la técnica, son maestros en el golpeteo, son maestros en el estiramiento, en la flexibilidad. Son maestros, llevan mucho tiempo en práctica porque han trabajado apasionadamente todos los días, de tal manera que no han sentido que han trabajado, lo que los ha provocado que crezcan. Pero a esos niveles, ¿qué es lo que marca la diferencia? En esos niveles lo único que marca la diferencia es tu mentalidad y tu emoción. Ahora, ¿cuántos años llevan ellos no trabajando en la práctica? No en el hacer, sino en el ser. Ahí es donde entra la gran diferencia en que tú seas el número 1 del mundo o que seas el número 101. No sé si has visto, pero hay tenistas en la posición número 120 que le han ganado a Novak Djokovic. O sea, de la posición en el ranqueo del mundo, en el 120, que le ganes al número 1, es como raro, ¿no? Tuvo un mal juego, ¿no? En ese nivel a veces se tiene la misma capacidad en habilidad, pero no la misma capacidad mental. ¿Sale? Entonces a mí me encanta el proceso porque efectivamente nosotros podemos llegar a desarrollarnos muy bien con la práctica. La práctica
o la repetición es la madre de la retención. ¿Sale? Continuemos. Dice, una persona es más eficiente y alcanza el éxito con mayor rapidez y facilidad si realiza un trabajo que ama o si lo hace por el bien de otra persona a la que ama. ¿Cierto? Siempre que el ingrediente del amor entra en cualquier tarea que uno realiza, la calidad de trabajo mejora de inmediato, la cantidad aumenta y esto sin el correspondiente incremento de fatiga que éste provoca. Hace unos años un grupo de socialistas, o quizá se llamarán a sí mismos cooperadores, organizó una colonia en Luisiana. Compró varias hectáreas de tierra para la agricultura y comenzó a poner en marcha un ideal que según creían haría que sus miembros fuesen más felices y tendrían menos preocupaciones mediante un sistema en el que cada persona se le proporcionaría el tipo de empleo que más le agradaba. La idea era que nadie recibiría un sueldo, cada persona hacía el trabajo que más le gustaba o aquel para el que estaba mejor dotada, y los productos de sus labores combinadas serían propiedad de todos. Tenían sus propios productos lácteos, su propia fábrica de ladrillos, su propio ganado, sus aves de corral, etc. Contaban con sus propias escuelas y una imprenta con la que publicaban un periódico. Un ciudadano sueco residente en Minnesota se unió a la colonia y tras solicitarlo comenzó a trabajar en la imprenta. Al cabo de poco tiempo se quejó que no le gustaba su empleo, de modo que lo cambiaron y lo pusieron a trabajar en la granja, conduciendo un tractor. Solo fue capaz de aguantar 2 días, así que volvió a solicitar un traslado y se le asignaron los productos lácteos. Puesto que no se llevaba bien con las vacas, volvieron a trasladarlo una vez más, esta vez a la lavandería, donde duró solamente un día. Uno a uno fue probando todos los trabajos, pero no le gustó ninguno. Todo parecía indicar que no encajaba en la idea de vivir en una cooperativa. Y cuando estaba a punto de retirarse, a alguien se le ocurrió un empleo que todavía no había probado, en la fábrica de ladrillos. De modo que le entregaron una carretilla y lo pusieron a trabajar extrayendo ladrillos de los hornos y apilándolos en el patio. Pasó una semana y no expresó ninguna queja. Cuando le preguntaron si le gustaba su trabajo, respondió con su acento extranjero que ese era justamente el trabajo que le gustaba. Imagínate que alguien pueda preferir transportar ladrillos. Sin embargo, ese empleo encajaba con su carácter. Trabajaba solo, realizando una tarea para la que no había que pensar y que no implicaba ninguna responsabilidad. Y eso era exactamente lo que él quería. Permaneció en ese empleo hasta que no quedó ningún ladrillo por transportar y apilar. Y luego se marchó de la colonia porque ya no había más trabajo que hacer con los ladrillos. En su opinión, el trabajo bonito y tranquilo se había terminado y regresaría a Minnesota, y así lo hizo. Cuando alguien se dedica a algo que le encanta, no le resulta duro trabajar más y mejor de lo que se espera de él por lo que le pagan. Por ese motivo, toda persona se debe a sí misma esforzarse en encontrar el tipo de trabajo que más le guste. Estoy en todo mi derecho de ofrecer este consejo a los estudiantes de esta filosofía, porque yo mismo lo he puesto en práctica y no tengo ninguna razón para arrepentirme. Este parece el lugar indicado para introducir una pequeña historia personal que tiene que ver con este autor y con la filosofía de las leyes del éxito, cuyo propósito es mostrarte que el trabajo que se realiza con un espíritu de amor por el trabajo en sí mismo nunca es un trabajo perdido y jamás se perderá. En alguna ocasión mi papá me volteó a ver en una plática que teníamos, una plática familiar. Y cuando yo vivía con ellos, antes de que fuera la pandemia, obviamente ahorita mi papá todo el tiempo está en casa, pero antes de que fuera la pandemia, los días que salía temprano mi papá eran únicamente los viernes. Los viernes mi papá salía temprano, a eso de las 3, 2 de la tarde mi papá salía para que comiéramos juntos. Y a mí me encantaba comer con mi papá. Siempre los viernes tratábamos de hablar de un tema importante que pues para entablar una conversación, saber cómo estábamos, saber cómo le iba en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me encantaba compartirle cosas de las cuales yo estaba aprendiendo y él también me compartía cosas de las cuales él estaba aprendiendo.
En una ocasión, él me dijo, es que algo que creo firmemente de lo que tú haces y dices es que cuando tú trabajas por tu pasión o cuando trabajas en lo que más te gusta, es más simple ser exitoso. Dice, yo lo veo en ti y lo veo en mí. A mí no me gusta del todo lo que hago, pero lo tengo que hacer. Mi papá es una persona disciplinada en su trabajo, siempre lo ha sido, porque el esfuerzo del trabajo duro fue lo que le permitió salir adelante por encima de sus hermanos y sacando adelante a su familia. Mi papá vivió en una pobreza, por así decirlo, extrema, en donde mi abuelito nació en Tepito, mi abuelita pues y mis abuelitos se casaron desde muy jóvenes, tuvieron a sus hijos desde muy jóvenes, y mi papá siempre vivió con carencia, de tal forma que él me contaba que nunca quería que eso se replicara en su futura familia, o sea, en nosotros. Y esa es la razón por la cual trabajó muy duro y se esforzó por concluir con su educación profesional y de esa manera después la maestría, etc. Pero a pesar de que él trabajó duro, no trabajó, él bajo su experiencia de tantos años de trabajo y ser consistente en un trabajo y ser el mejor en su trabajo, dice que el trabajo que no es enfocado en una pasión propia cuesta mucho trabajo, ¿ok? Porque al final todo es trabajo, pero, o sea, todo lleva un trabajo interno y un trabajo externo, pero cuando tú haces un trabajo, cuando tú te enfocas en una pasión, ese trabajo externo se ve, más el trabajo interno no. ¿Y a qué me refiero? Vamos a realizar trabajo, nos vamos a levantar temprano, vamos a tener que ser disciplinados, eso es trabajo, pero no se siente un trabajo interno, o sea, no se siente que te estás esforzando internamente, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Que fluyes más fácil, que abarcas más cosas, que te gusta más lo que haces. A eso quiero llegar. Y precisamente eso que me dijo mi papá, pues creo que a muchos les pasa, ¿cierto? Posiblemente te va muy bien, posiblemente ganas muy bien, como mi papá, pero él mismo lo dice, esto es cansado. Y yo lo escuchaba muchas veces, ya estoy harto, ya no quiero, para qué ir a trabajar, etcétera, ¿no? Lo escuché muchas veces, pero mi papá nunca faltó en su disciplina de levantarse temprano para ir a trabajar, nunca. Yo siempre lo veía, a veces llegaba bien tarde mi papá y se despertaba más temprano que yo, ¿no? Y yo decía, wow, qué disciplina. Porque esa disciplina me recordaba cuando yo iba a la escuela. Y cuando yo iba a la escuela, cuando iba a la universidad, me tenía que levantar a las 5 de la mañana, o también en la prepa me tenía que levantar a las 5 de la mañana cuando mis clases empezaban a las 7. Y yo decía, qué friega. Era feo levantarse a las 5 de la mañana. Era feo levantarse a las 5 de la mañana, y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba enfocado en mi alimentación occidental, con dietas altas en carbohidratos y muchas kilocalorías. Y me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana para que a las 5:35 yo estuviera desayunando 5 claras con 2 yemas, una rebanada de pan tostado y un plato de avena con plátano. Eso era todo lo que yo desayunaba. Era impresionante la cantidad y se requería un esfuerzo, ¿no? Te platico esto porque el libro en esta sección nos hablará y nos mostrará que podemos hacer más de lo que nos pagan cuando te enfocas en tu pasión. Mucha gente me dice que si yo haría gratis lo que estoy haciendo, lo hice muchos años gratis. Lo hice muchos años gratis. Y sé que mis futuros proyectos y sé que mis futuros ingresos, más de los que hoy tengo, serán una cosecha o un fruto de lo que sembré gratis. ¿Sale? Sé que muchas de las oportunidades que experimentaré en un futuro serán de mis cosechas. Serán de mis siembras. ¿Sale? Perfecto. Ahora vámonos al punto que
Les iba a decir, ya se me perdió. Está acá. Ok, dice: toda esta lección está dedicada a ofrecer pruebas de que realmente vale la pena prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que te pagan. Este sería un esfuerzo vacío e inútil si el autor no hubiera practicado él mismo esta regla durante el tiempo suficiente para poder explicar cómo funciona. Durante más de un cuarto de siglo he estado realizando un trabajo que amo, a partir del cual se ha desarrollado esta filosofía, y soy absolutamente sincero cuando repito aquello que he dicho en otras ocasiones a lo largo de este curso, que he sido pagado con creces por mi trabajo, aunque solo fuera por el placer que he experimentado mientras lo hacía. Hace varios años mi trabajo sobre esta filosofía hizo que me viera en la necesidad de elegir entre recibir dinero inmediatamente, lo cual habría ocurrido si hubiese encaminado mis esfuerzos por vías puramente lucrativas, y recibir una remuneración que tarda unos años en llegar y que está representada por los valores económicos habituales y por otras formas de pago que únicamente pueden medirse en términos de conocimientos acumulados que nos permiten disfrutar más intensamente. La persona que trabaja en lo que más le gusta no siempre tiene el apoyo de sus amigos y parientes más cercanos en su elección. Durante los años que he dedicado a la investigación con el propósito de reunir, organizar, clasificar y probar material para este curso, tuve que invertir una alarmante proporción de mis energías en luchar contra las sugestiones negativas procedentes de amigos y familiares. Estas referencias personales las doy a conocer tan solo con la finalidad de mostrar a los estudiantes de esta filosofía que rara vez puede uno esperar dedicarse al trabajo que ama sin encontrar algún tipo de obstáculo, o quizá nunca. Por lo general, los principales obstáculos que surgen en el camino cuando uno se dedica a lo que más le gusta es que es posible que inicialmente no sea el trabajo que le dé la mayor remuneración. Aquí es un punto bien importante, porque efectivamente yo lo que vi y lo que platica el autor, yo lo viví también. Al principio, las personas o tus amigos que más quieres, la gente que más te ama o con la que más interactúa, no estarán de acuerdo en lo que estás haciendo, o serán los que a veces irán en tu contra. Mis papás mismos, mis amigos, fueron en mi contra. Hay mucha gente que no quiso, más bien no me apoyó, me vio raro, desconfió y dejó de hablarme, y yo les dejé de hablar también. Obviamente a mis papás no, pero en algún momento tuve confrontaciones con los dos, primero con mi mamá, después con mi papá y posteriormente otra vez con mi mamá. ¿Sale? Y algo que tú vas a percibir como obstáculo al elegir una pasión o hacer lo que más te gusta es esto. Es que en un comienzo no vas a percibir la cantidad de dinero que a ti te gustaría percibir. Y eso es algo a lo que yo me tuve que rendir. Yo inicialmente comencé desde cero. Comencé sin ganar un solo peso. Cuando yo inicié a emprender, yo iba en octavo semestre de la universidad. Cuando yo me graduó y elijo no trabajar en mi profesión. Elijo rendirme a un sueldo seguro. Elegí quemar mis barcas, elegí quemar las barcas que tenía, la seguridad de un empleo. Y la razón por la cual lo elegí es porque me apasionó el desarrollo personal y el saber que podía inspirar a miles y cientos de miles de personas con un proyecto llamado Redes de Mercadeo. Cuando yo comienzo a emprender y mis amigos que se graduaron conmigo empiezan a trabajar, veo que empiezan a ganar más dinero. Allí comienza una duda dentro de ti, saber si lo que estás haciendo es lo correcto, o saber si lo que elegiste fue la mejor opción o posibilidad. Los resultados momentáneos de otras personas pueden hacerte ver que tus resultados a largo plazo, o bueno, tu resultado que estás teniendo no será el más óptimo o no es el más óptimo. Un emprendedor siempre empieza con menor remuneración o retribución
a corto plazo que las personas que eligieron algo seguro. Eso que te quede claro, así que no te sientas mal. De hecho, mi hermano al comienzo ganaba más que yo. Y me acuerdo que cuando mi hermano empezó a ganar más que yo, dije, wow, esto no puede ser. No puede ser, no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero mi hermano, que le llevo 3 años y medio, que se graduó después que yo, está ganando más que yo. Esto no está bien. Pero no es que no estuviera bien, es que yo no podía concebir eso. Y no porque mi hermano fuera menos, sino porque yo, bajo el concepto de ser un hermano mayor, bajo la herencia social y bajo el tiempo que yo llevaba un poco más emprendiendo, y que él luego egresando ganara más que yo después de casi yo 1 año y medio de estar emprendiendo, pues eso se me hizo como raro, ¿cierto? Así que ese es como el pequeño obstáculo o el único obstáculo que en verdad te encontrarás, ¿sale? Voy a leerlos aquí antes de continuar, ¿sale? Dice Uriel, si soy. Hola Danny Hunt, hey, greetings from the UK, my friend. Hi Danny. Stephanie, buen día a todos, buen día Robert. Dice Mari, exacto, cuando es tu pasión no sientes cansancio, aburrimiento o es pesado. Yo tengo 14 años de dicha y viviendo en mi pasión, fantástico. Poncho dice, yo durante 20 años probé todos los puestos posibles en la empresa de rodillos que hoy tengo. Encontré en las ventas face to face mi pasión y fue algo que me especialicé al ver todos los días 2 clientes. Eso a la semana eran 10, al mes 40, al año 480, en 20 años 9.600 clientes, 9.600 entrevistas. Me volví tan experto que vivo de mis resultados los últimos 8 años de mi vida. Fue fantástica mi travesía para llegar a descubrir cuál era mi pasión. Me sentí el tipo de los ladrillos, totalmente. Fantástico, ¿no? Y cuando ves a una persona como Poncho que tiene éxito, tú dices, wow, fantástico. Fíjate los años que lleva Poncho, ¿no? Él ya lleva 8 años disfrutando de sus frutos, pero trabajó 20 años dándole con todo. Lo que experimentó fue el acercamiento con muchas personas y eso provoca que te permita tener una mejor lectura de la gente, saber por dónde llegarle, saber cómo caerle bien, saber cuál puede ser el primer contacto con esas personas, saber cómo poder romper el hielo más fácil. La práctica hace el maestro. Hay veces que solamente vemos el resultado positivo de una persona, pero recuerda que la gente más extraordinaria del mundo ha sido la más fracasada. Michael Jordan falló 9.000 tiros, perdió 200 partidos, ¿ok? Y Jordan es recordado no por sus fracasos, pero sus fracasos fue lo que lo llevó a la grandeza, ¿sale? Durante los años que he dedicado a la investigación con el propósito de reunir, organizar, clasificar y probar material para este curso, tuve que invertir una alarmante proporción de mis energías en luchar contra las sugestiones negativas procedentes de amigos y familiares. Estas referencias personales las doy a conocer tan solo con la finalidad de mostrar que a los estudiantes de esta filosofía que rara vez puede uno esperar dedicarse al trabajo que ama sin encontrar algún tipo de obstáculo, ¿ok? La oposición más embarazosa a mi elección del trabajo para esta vida, y se podría decir, sin intención de ser poco respetuoso, que la más desastrosa provino de mi mujer. Quizá esto explique por qué he hecho mención en varias lecciones de este curso al hecho de que la esposa de un hombre puede ayudarlo a tener éxito o a fracasar, dependiendo de la medida en que coopere con él y lo anime, o deje de hacerlo en relación con el trabajo que él ha elegido. La idea de mi esposa era que yo debía aceptar un puesto asalariado que me asegurase unos ingresos mensuales constantes, porque con los pocos empleos asalariados que yo había tenido, había demostrado que poseía una habilidad comercial que debería proporcionarme unos ingresos entre $6,000 y $10,000 anuales, sin un gran esfuerzo por mi parte. En cierto modo, yo comprendía a mi mujer y entendía su punto de vista, ya que teníamos niños pequeños que estaban creciendo y necesitaban ropa y una educación. Y contar con un sueldo regular, aunque no fuese muy bueno, parecía una necesidad. No obstante, a pesar de este argumento lógico, decidí no hacer caso de los consejos de mi esposa. Entonces acudieron en su ayuda las fuerzas conjuntas de su familia y la mía.
y me ordenaron directamente que me enfrentase a la realidad y me estableciera con un salario. ¿A cuántos les ha pasado esto? Te puedo asegurar que a la mayoría de ustedes les ha pasado esto. Les ha pasado que su familia misma, las personas más cercanas a ustedes, los han hecho ir por lo seguro, ¿cierto? Los han intentado convencer de que se vayan por lo seguro. ¿Qué crees? Mi mamá me hizo eso muchos años. Cuando yo ya ganaba el doble que mi hermano, no es cierto, ¿cuál doble? El triple que mi hermano, mi mamá me decía, ¿cuándo te vas a conseguir un empleo? ¿Cuándo te vas a conseguir un trabajo de verdad? Amigos también me llegaron a poner, ¿cuándo te vas a conseguir un verdadero trabajo? Wow, no me acordaba de eso. Qué increíble. Imagínense que me hubiera dejado sabotear por los pensamientos de gente que amo, me relacioné tanto. Imagínense que me hubiera dejado vencer por esos pensamientos de gente que fueron extraordinarios amigos. Fueron gente que quise mucho, fueron gente con la que viví cosas maravillosas. Y eso me dijeron, efectivamente. Yo creo que tú también lo has vivido, ¿no? Bueno, dice, estudiar a otras personas podía estar bien en alguien con tiempo para gastarlo de esa forma improductiva. Pero para un hombre joven, casado, con niños en edad de crecimiento, esto difícilmente podía ser lo más adecuado. Pero yo me mantuve firme, había hecho una elección y estaba decidido a atenerme a ella. La oposición no cedió ante mi punto de vista, pero ciertamente fue desapareciendo de modo gradual. Entre tanto, saber que mi elección implicaba, al menos temporalmente, algunas privaciones para mi familia y el pensamiento de que mis amigos y familiares más queridos no estaban en armonía conmigo, hicieron que me esforzara mucho más. Por suerte, no todos mis amigos opinaban que mi decisión había sido imprudente. Algunos de ellos no solo creyeron que el rumbo elegido acabaría acercándome a la cima de un éxito práctico, sino que además de creer en mis planes, me animaron para que no dejase vencer por la adversidad o por la oposición de la familia. De este pequeño grupo de fieles que me dieron ánimos en una época en que realmente lo necesitaba, quizá haya un hombre al que debería dedicar un mayor reconocimiento, y ese era Edwin C. Barnes, el socio de Thomas Alva Edison. ¿Se acuerdan quién es Edwin C. Barnes? La persona que llegó en ferrocarril hasta la empresa de Thomas Alva Edison. Llegó en ferrocarril con un ahorro de $20, empezó limpiando pisos y su propósito era que fuera entrevistado por Thomas Alva Edison, debido a que su propósito y su intención era que iba a ser el socio directo de Thomas Alva Edison. Posteriormente, Edwin C. Barnes fue el mejor vendedor de Thomas Alva Edison y su socio, el cual hizo que fuera una persona multimillonaria, y bajo la experiencia de Napoleon Hill, fue la persona con mejores trajes o un mejor closet de trajes, un traje diferente todos los días. Y si se acuerdan por qué se compró un traje diferente todos los días, no era para impresionar a las demás personas, era para impresionarse a sí mismo y entrar con la mejor energía, con la mejor autoimagen y tener la energía suficiente para cerrar a cualquier cliente y hacer las cosas con mucha pasión. ¿Sale? Hace unos 20 años el señor Barnes se interesó en el trabajo que yo había elegido, y a él le debo el poder decir aquí que, de no haber sido por su fe inquebrantable en la solidez de la filosofía de las leyes del éxito, yo habría cedido a los consejos de mis amigos y habría buscado el camino de menor resistencia, tomando la ruta del salario. Ello me habría ahorrado muchas penas
y una cantidad casi infinita de críticas, pero habría destruido las esperanzas de toda una vida y finalmente, con toda probabilidad, yo habría perdido la mejor y más deseable de todas las cosas, la felicidad. Porque he sido enormemente feliz en mi trabajo, incluso en los periodos en los que la remuneración que me proporcionaba no era más que un montón de deudas que en ese momento no podía afrontar. Quizá esto explique en alguna medida por qué el tema de la esclavitud de las deudas ha sido puesto de relieve tan extensamente en la cuarta lección sobre el hábito de ahorrar. Queremos que esa lección cale. Edwin Barnes no solo creía en la solidez de la filosofía de las leyes del éxito, sino que estrecha... Espérenme, me desvié porque se perdió la conexión acá en Instagram. Edwin C. Barnes no solo creía en la solidez de la filosofía de las leyes del éxito, sino que su propio éxito económico, al igual que su estrecha relación comercial con el mayor inventor de la Tierra, había demostrado que tenía autoridad moral para hablar sobre el tema de las leyes con las que se puede alcanzar el éxito. Inicié mi investigación con la convicción de que cualquier persona con una inteligencia razonable y un deseo genuino de éxito podía alcanzarlo si seguía unas determinadas reglas de procedimiento, que por entonces yo aún desconocía. Quería saber cuáles eran y cómo se podían aplicar. El señor Barnes creía lo mismo que yo. Además, estaba en posición de saber que los asombrosos éxitos de su socio Edison se habían producido enteramente por la aplicación de algunos de los principios que más adelante fueron probados e incluidos como parte de esta filosofía. Por su forma de pensar, parecía que la acumulación de dinero, disfrutar de una tranquilidad de ánimo y encontrar la felicidad eran cosas que podían conseguirse mediante la aplicación de unas leyes inalterables que cualquier persona podía dominar y aplicar. Yo también lo creía. Ahora, esta creencia se ha convertido no solo en una realidad demostrable, sino también en una realidad demostrada, como espero que cada uno de los estudiantes de este curso pueda comprender cuando haya llegado a dominarlo. Ten en cuenta que, durante todos esos años de investigación, no solo estuve aplicando la ley que se trata en esta lección, haciendo más que aquello para lo que me pagaban, sino que fui mucho más lejos, realizando un trabajo que en aquel momento no creía que sería remunerado jamás. Por lo tanto, tras esos años de caos, adversidad y oposición, finalmente esta filosofía fue completada y reducida a unos manuscritos, lista para ser publicada. Durante un tiempo no ocurrió nada, me dormí sobre mis laureles, por así decirlo. Antes de dar el siguiente paso a fin de poner esta filosofía en manos de unas personas que yo tenía razones para creer que la recibirían bien, Dios actúa de una forma misteriosa para realizar sus maravillas. Durante la primera etapa de mi experiencia creí que estas palabras eran vacías y carentes de significado, pero desde entonces he modificado mi creencia considerablemente. En una ocasión fui invitado a dar una charla en Canton, Ohio. Mi llegada había sido bien publicitada y tenía motivos para esperar que el público fuera numeroso, pero por el contrario, la coincidencia con unas reuniones que dos grandes grupos de empresarios estaban celebrando hicieron que el número total de asistentes se redujera a la afortunada cifra de 13. Siempre he creído que, al margen de lo que uno reciba a cambio de sus servicios, del número de personas a las que está sirviendo o del tipo de gente a la que sirve, debería hacer su trabajo lo mejor posible. Entré en el tema de mi charla como si la sala estuviera llena. Por alguna razón se despertó en mí una especie de resentimiento por la forma en la que la rueda de la fortuna había girado en mi contra. Y si alguna vez he dado un discurso convincente, fue esa noche. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, pensaba que había fracasado. No supe hasta el día siguiente que la noche anterior había hecho historia y que eso estaba destinado a dar a la filosofía de las leyes del éxito su primer impulso real. Uno de los hombres que se encontraba entre el público, uno de los 13, resultó ser Don R. Mellett, por entonces el director del Canton Daily News,
y de quien hablé brevemente en la lección introductoria de este curso. Aquella noche, cuando terminé de hablar, me marché sigilosamente por la puerta trasera y regresé a mi hotel, pues no deseaba encontrarme con ninguna de mis 13 víctimas al salir. Al día siguiente fui invitado al despacho del señor Mellett, puesto que la iniciativa había sido suya. Dejé que fuera él quien hablara. Comenzó diciendo algo así: ¿le importaría contarme toda la historia de su vida, desde los días de su niñez hasta la actualidad? Le dije que lo haría si él era capaz de soportar la carga de oír de un relato tan largo. Dijo que sí, pero antes de que yo empezara, me advirtió que no omitiera ningún aspecto, aunque fuera poco favorable. Lo que quiero que haga, dijo, es que mezcle lo bueno y lo malo, y me deje echar una mirada a su alma, pero no desde el punto de vista más favorable, sino desde todos los ángulos. Hablé durante 3 horas, y Mellett me escuchó. No omití nada. Le hablé de mis luchas, de mis errores, de mis impulsos de ser deshonesto, cuando las corrientes de la fortuna iban en mi contra con demasiada rapidez, y de que al final había prevalecido mi buen juicio. Pero solo después de que mi conciencia y yo hubiésemos librado un prolongado combate, le conté cómo había concebido la idea de organizar la filosofía de las leyes del éxito, cómo había reunido la información que había incorporado a la filosofía. Le hablé de las pruebas que había realizado, a partir de las cuales había eliminado algunos datos y conservado otros. Cuando hube terminado, Mellett dijo: quiero hacerle una pregunta muy personal, y espero que me conteste con la misma franqueza con que me ha contado el resto de su historia. ¿Ha obtenido algún dinero con sus esfuerzos? Y si no es así, ¿sabe por qué no lo ha hecho? No, repliqué. No he obtenido nada, solo experiencia, conocimientos y algunas deudas. Y el motivo, aunque quizá no sea muy razonable, se explica fácilmente. La verdad es que he estado tan ocupado todos estos años intentando eliminar parte de mi propia ignorancia para poder reunir y organizar inteligentemente los datos que he incorporado en la filosofía de las leyes del éxito. No he tenido ni la oportunidad ni la inclinación de invertir mis esfuerzos en hacer dinero. Para mi sorpresa, la expresión en el rostro de Don Mellett se suavizó y se transformó en una sonrisa, al tiempo que ponía su mano sobre mi hombro y me decía: ya conocía la respuesta antes de que usted me la diera, pero me preguntaba si usted la conocía. Probablemente sabrá que no es el único hombre en el mundo que ha tenido que sacrificar las ganancias monetarias inmediatas para poder reunir conocimientos, pues en realidad su experiencia ha sido la de todos los filósofos, desde los tiempos de Sócrates hasta la actualidad. Aquellas palabras fueron música para mis oídos. Había reconocido las cosas más embarazosas de mi vida. Había desnudado mi alma, admitiendo una derrota temporal en cada encrucijada con la que me había encontrado en mi lucha. Y había concluido todo esto admitiendo que un exponente de las leyes del éxito era él mismo, un fracaso temporal. Qué incongruente parecía. Me sentí estúpido, humillado y avergonzado mientras permanecía sentado delante del par de ojos más penetrantes y del hombre más inquisitivo que había conocido jamás. Lo absurdo de todo esto me llegó como un relámpago. La filosofía del éxito, creada y divulgada por un hombre que obviamente era un fracaso. Este pensamiento me llegó con tanta fuerza que lo expresé en palabras. ¿Qué?, exclamó Mellett. ¿Un fracaso? Sin duda usted conoce la diferencia entre un fracaso y una derrota temporal, continuó. Ningún hombre capaz de crear una sola idea es un fracaso, y mucho menos si ha creado toda una filosofía que sirve para suavizar las desilusiones y minimizar las penas de generaciones que aún no han nacido. Me pregunté cuál sería el objeto de esta entrevista.
Mi primera conjetura fue que Mellett quería conocer algunos datos para basar en aquellos su ataque a la filosofía de las leyes del éxito en su periódico. Quizá este pensamiento fuera producto de mis experiencias anteriores con otros periodistas, algunos de los cuales se habían enfrentado a mí. En cualquier caso, al principio de la entrevista decidí contarle los hechos sin adornos, cualesquiera que fueran las consecuencias. Antes de que me hubiera marchado de la oficina de Mellett, ya nos habíamos convertido en socios, entendiendo que él renunciaría como director de Canton Daily News y se encargaría de la administración de todos mis asuntos en cuanto tal cosa pudiera organizarse. Entretanto, comencé a escribir una serie de editoriales especiales, basados en la filosofía de las leyes del éxito, que se publicaban los domingos en el Canton Daily News. Uno de ellos, titulado El fracaso, que aparece al final de una de las lecciones de este curso, llamó la atención del juez Albert H. Gary, en aquella época presidente del Consejo de Administración de la United States Steel Corporation. Esto tuvo como resultado el inicio de una comunicación entre Mellett y el juez Gary, lo cual a su vez llevó a este a ofrecerse a comprar el curso de las leyes del éxito para sus empleados de la Steel Corporation, del modo que se narra en la lección introductoria. Las corrientes de la fortuna habían empezado a soplar a mi favor. Las semillas del servicio que yo había estado sembrando durante un largo periodo de años laboriosos, haciendo más que aquello para lo que me pagaban, finalmente estaban empezando a germinar. A pesar de que mi socio fue asesinado antes de que nuestros planes se hubiesen iniciado y de que el juez Gary murió antes de que la filosofía de las leyes del éxito pudiera ser reescrita para adecuarse a sus requerimientos, los trabajos de amor perdidos, aquella fatídica noche en la que hablé ante un público de 13 personas en Canton, Ohio, pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que ahora avanzan rápidamente sin ningún pensamiento o esfuerzo por mi parte. No es un abuso de confianza enumerar aquí algunos de los hechos que muestran que un trabajo hecho con amor jamás está perdido, y que quienes prestan un mayor y mejor servicio que aquel para el que se les paga, tarde o temprano acaban recibiendo una remuneración por mucho más de lo que en realidad hacen. Mientras esta lección se prepara para ir al editor, algunas de las siguientes famosas empresas están considerando favorablemente la compra del curso Las leyes del éxito para todos sus empleados, en tanto que otras ya han hecho las gestiones para comprarlo. Dice: señor Daniel Willard, director de Baltimore Ohio Railroad, Indian Refining Company, Standard Oil Company, New York Life Insurance Company, Postal Telegraph Commercial Cable Company, la empresa automotriz Pierce Arrow, la empresa automotriz Cadillac y otras 50 empresas de dimensiones similares. Muy poderoso, ¿cierto? Muy poderoso todo lo que nos está contando Napoleon Hill, con lo que vivió, experimentó, y nos comparte de cómo al trabajar más fuerte en lo que estamos haciendo, en algún momento llegamos a la persona indicada. Y esa es la razón por la cual creo firmemente que prepararte todos los días arduamente, siendo mejor que ayer, peor que mañana, siendo 1% mejor todos los días, trabajando apasionadamente sin el sentimiento de dolor externo, sino con la gratificación interna, te va a llevar muy lejos. Y con esto voy a cerrar, ¿vale? Son más de una veintena las razones bien fundadas por las que debería desarrollar el hábito de prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que te pagan. A pesar de que una gran mayoría de la gente no lo haga, existen 2 razones para brindar un servicio así, las cuales superan en importancia todas las demás. Estas son, te las voy a decir, son 2. Al crearte la reputación de ser una persona que siempre presta un servicio mayor y mejor que aquel para el que se le paga, saldrás beneficiado por la comparación con aquellas que no lo hacen, y el contraste será tan notorio que habrá una intensa competencia para obtener tus servicios. No importa cuál sea tu trabajo, sería un insulto a tu inteligencia ofrecer pruebas de la solidez de esta afirmación.
porque tal cosa es obvia. Tanto si te dedicas a dar sermones, practicar la abogacía, escribir libros, enseñar en una escuela o cavar zanjas, serás más valioso y podrás exigir una mejor remuneración en cuanto se te reconozca como una persona que hace más que aquello para lo que se le paga. Totalmente, estoy plenamente convencido de este principio. Estoy más que convencido de este principio. Ahora, 2. Con mucho, la razón más importante por la que deberías prestar un servicio mayor que aquel para el que se te paga, que es básica y fundamental en su naturaleza, se podría describir así. Supón que quieras desarrollar un brazo derecho fuerte, y supón que intentas hacerlo amarrándolo a tu costado con una soga, inutilizándolo y proporcionándole un largo descanso. La falta de uso lo fortalecería o produciría en él atrofia y debilidad, con el resultado final de que lo tendrían que amputar. Muy bueno. Sabes que quieres tener un brazo derecho fuerte. Puedes desarrollarlo simplemente haciéndolo trabajar duramente. Si quieres saber cómo se puede fortalecer un brazo, observa el de un herrero. De la resistencia viene la fuerza. El roble más fuerte del bosque no es el que está protegido de la tormenta y que se oculta al sol, sino el que está al raso, donde se ve obligado a luchar por su existencia contra el viento, la lluvia y el sol abrasador. Es a través del funcionamiento de una de las leyes inalterables de la naturaleza, como la lucha y la resistencia, desarrollan la fortaleza. Y el propósito de esta lección es enseñarte a aprovechar esta ley y utilizarla para que te ayude en tu afán por el éxito. Al prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que te pagan, no solo ejercitas tus cualidades para prestar dicho servicio, desarrollando así unas técnicas y habilidades extraordinarias, sino que te crearás una reputación muy, muy valiosa. ¡Wow! Muy poderoso, muy poderoso. Así que creo que debemos comenzar a pensar cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. No sé si has escuchado esto, pero hay mucha gente que dice, oye, pero tú estudiaste en el TEC de Monterrey, oye, tú estudiaste una maestría, oye, tú tienes esto y el otro, ¿debes de recibir esto? ¿Cómo por qué? Ese es un error muy común en la gente. Ese es un error muy común en la gente que estudia y se especializa en el estudio, más no se especializa en la práctica. Cuando una persona que se gradúa de cierto posgrado, de cierta universidad, demanda una mayor remuneración únicamente porque bajo su percepción vale más, no logrará absolutamente nada. Las personas que logran ganar más que él son las personas que dan verdadero valor. Él, posiblemente bajo su interpretación de lo que es valor, tiene valor aquí. Pero no porque tenga el valor aquí, tiene valor aquí. Del dicho al hecho hay un largo trecho. De decir que tienes valor y que estudiaste no sé dónde y que tienes un posgrado y un doctorado y una maestría y buenas calificaciones. Just prove it, demuéstralo. Y demuéstralo dando tu valor. Entonces, la mejor manera de tú ganar mucho dinero no es forzosamente con una maestría, es haciendo más de lo que te pagan. Es un completo principio tergiversado de la educación, porque la educación la rigen los poderosos. Es un concepto completamente tergiversado. Cuando una persona tiene valor, da valor, se expone y lo brinda y se reditúa. No requieres forzosamente estudiar en una universidad de paga muy prestigiosa para brindar valor. Hay miles de personas graduadas de Harvard, de Oxford, de la Ivy League que no tienen éxito. Y la razón está ahí. No ofrecen valor. Ellos dicen que tienen valor. Y hay muchos otros que sí tienen éxito. ¿Pero por qué? Porque ofrecen valor. Mark Zuckerberg dejó y quemó sus barcas al dejar Harvard University y dio mucho valor, ¿cierto? Entonces,
yo te invitaría a que empieces a pensar, no sé dónde estás, no sé qué estudiaste, no sé qué estás haciendo. Lo que sí sé es que si tú das valor y haces más de lo que te pagan, llegarás muy lejos. ¿Sale? Dice Luis Guadarrama, a veces sentimos que no nos pagan lo que merecemos, sin embargo nos da miedo comprobar realmente cuánto merecemos, ganando por los resultados que generamos. Totalmente. Yo comencé igual, yo hacía mucho, yo trabajaba mucho. Yo di conferencias en las cuales no me pagaron un solo centavo. Di conferencias en las cuales solamente me permitían vender libros y no me pagaban. Di conferencias a miles de personas. Y... Perdona, a centenas de personas. Y no... Y no me pagaban como para yo decir, wow, esto valió la pena, etcétera. Sin embargo, la satisfacción de cumplir un propósito y a partir de ahí conseguí muchas otras oportunidades. A partir de ahí creé muchos amigos, salieron más conferencias, conocí a más gente. Al brindar un servicio de mucho valor, en una conferencia me llevó a otra conferencia, a otra conferencia, otra conferencia, otra conferencia y otra conferencia. Una conferencia me llevó a todas mis conferencias. Y ahí es donde ves la retribución. Después esas conferencias me dieron amigos. Esos amigos se volvieron clientes, algunos socios. Entonces valió la pena, por supuesto. Vale la pena hacer más de lo que te pagan, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y recuerden, hoy se publica a las 11 a.m. mi podcast, va a estar increíble. Adivinen cuál podcast es. Es 1 hora 50 minutos de la compilación del capítulo 1 y 2 de Burlar al Diablo con interpretación. ¿Sale? Es la compilación. Si tú quieres volver a escucharlo o si quieres compartírselo a alguien, a las 11 a.m. se publica, velo en Spotify y listo. ¿Sale? Escúchenlo y estamos aquí en contacto. Mañana es Dialoga conmigo. Recuerden, preparen el contenido que quieren que nosotros conversemos. Todos los días aprendemos algo nuevo. Yo todos los días aprendo. Me encantan las horas de oro. Me apasionan las horas de oro. Me siento muy bendecido por las horas de oro. Y estoy muy contento con todos ustedes. Sigamos creciendo, sigan compartiendo, lleguemos a más personas. Qué padre será ver a 100 personas aquí conectadas. Qué padre será ver a 100 personas siendo más conscientes, aprendiendo de principios y buscando ser fueras de serie. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Bye bye.